tienes instalado IVMS 4200 en tu computadora, pero solo puedes ver las cámaras de seguridad cuando están conectados a la misma red del DVR o NVR. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo configurar IVMS 4200 para acceder a tus cámaras Hikvision desde cualquier lugar. Hola amigo, ¿qué tal? Soy Melwis Campo y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Antes de empezar, recuerda ya tener tu cuenta registrada en HiConnect y también tener ya instalado la aplicación IVMS 4200 en tu computador. Bueno, obviamente debes tener acceso a internet, claro está, y que tu DVR o NVR tenga habilitada la función HiConnect. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces va a ser entrar a nuestro DVR para verificar que esté activa esta función. Ok, entonces vamos a entrar a nuestro NVR con la aplicación SADP o SAD de Hikvision y buscamos nuestro DVR que vamos a utilizar, le damos doble clic y vamos a colocar el usuario y su respectiva contraseña. Luego nos desplazamos acá a la función de configuración, nos vamos al apartado de Network, configuraciones avanzadas. Bueno, acá como podemos ver está habilitado la opción del acceso a la plataforma. Si estuviera deshabilitado, lo único que deben hacer es habilitarlo. Y si desean también pueden cambiar este código de verificación o también lo pueden deshabilitar, pero sí es recomendable que lo tengan activo, entonces para que tengan ese dato aquí pendiente. Luego de esto ya lo que van a hacer es presionar el botón guardar o save. Ahora lo que vamos a hacer es desplazarnos a la aplicación IVMS 4200. Ya si queremos podemos cerrar acá. También cerramos esto. Bueno, yo aquí ya tengo instalada la aplicación. Si no sabes cómo instalarla o dónde descargarla, te dejo este video acá que te recomiendo para que veas dónde descargarlo y cómo instalarlo. Bueno, con un video anterior ya mostré cómo agregar las cámaras localmente. Acá nosotros podemos ver los dispositivos que están relacionados con la marca Hikvision, están en la misma red, pero lo que no queremos es poder tener acceso desde cualquier lugar a nuestras cámaras, a nuestros dispositivos. Lo que deben hacer es desplazarse acá donde está el icono de la nube o que dice no logueado, le dan clic y presionan el botón Yes. Aquí ¿qué van a hacer? Van a colocar el nombre de usuario con el cual se registraron en su teléfono, en la cuenta de HiConnect. Si no lo han hecho, mírate también este video donde te enseño cómo crear la cuenta de HiConnect. Aquí digitan su nombre de usuario o el número de teléfono con el cual se registraron. Y deben tener en cuenta también el indicativo del país. En este caso es Colombia, así que le coloco el 57 y el número de teléfono. Y obviamente la contraseña. Presionan acá donde dice que están de acuerdo con los términos y políticas de privacidad. Y por último presionan el login. Aparece un cuadro de alerta de seguridad, presionan en permitir acceso y presionan en el botón close en la ventana que les aparece donde está logueado. Ya como pueden observar acá, ya les aparece diferente esta opción, ya está el nombre de la cuenta que ustedes tienen, es un nombre todo raro que sale, y la opción de salir. Entonces lo que deben hacer es desplazarse en Main View y aquí le deben mostrar los dispositivos que ya ustedes tienen agregados, pero ojo, estos son los dispositivos que están agregados ya de forma directa a su cuenta de HiConnect. Presionar acá, darle clic para ver todas las cámaras. Aquí le está pidiendo el código de verificación. Recuerden el código que les dije que podían cambiar, código de cifrado de verificación. Y si desean también pueden cambiar este código de verificación o también lo pueden deshabilitar, pero sí es recomendable que lo tengan activo, entonces para que tengan ese dato aquí pendiente. Ese es el código que ustedes van a colocar acá. Le dan OK y ya se le debe desbloquear todos los videos que tienen ustedes cifrados. Y como lo pueden ver acá, ya tenemos aquí acceso a nuestras cámaras desde la aplicación IVMS 4200. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya sabes, si te gustó dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao pescado!